va con retraso. Bueno, lo primero de todo, saludar a los presentes y también a los que nos van a ver posteriormente en diferido, que de momento ya tenemos dos, que son Xavi y Claudia, que ya lo han dicho en el grupo. Bueno, hoy quiero empezar la primera parte de lo que sería la inteligencia emocional. Yo, cuando preparé lo de inteligencia emocional en su día, tuve que desarrollar muchos temas. Uno de ellos, el más importante, es, coincidió que yo estaba estudiando, diríamos, la introducción a la psicología en la carrera como optativa, y allí, bueno, pues estudiaba lo de las diferentes escuelas de psicología, que es curioso, pero que no todos aceptan lo que dicen los demás. Eso es como una merienda de negros. Es decir, unos dicen una cosa y las diferentes escuelas no lo aceptan. Entonces están todo el tiempo enfrentados. Y estudiando esto, estudié una de las cosas que estudié, había un psicólogo y psiquiatra estadounidense, luego os hablaré de él, que era Howard Gardner, que en un momento determinado propuso a todas las escuelas que había de psicología actuales, les propuso que él había descubierto por sus diferentes estudios y ensayos que el ser humano tenía diferentes inteligencias, que el cociente o coeficiente intelectual nos lo marcaba una de ellas, pero que él había descubierto que había otras. Porque él decía, ¿cómo puede ser que un escritor no le podamos denominar inteligente porque no sabe sumar y restar en matemáticas adecuadamente? ¿Cómo puede ser que a un músico le neguemos la capacidad de inteligencia que tiene? Y a otros muchos. Entonces, curiosamente, las diferentes escuelas de psicología aceptaron la propuesta que hizo Warner, ¿no? Howard Gardner. Aceptaron la propuesta y estuvieron de acuerdo. Entonces le pidieron que desarrollara más. Ahora lo desarrollaremos después y empezaremos. Él, al desarrollarlo, descubrió que había descubierto hasta 9 inteligencias diferentes. Pero una de ellas no ha sido nunca admitida por las diferentes escuelas, por lo tanto, la teoría de Howard Gardner tiene 8 inteligencias diferentes conocidas. Ahora, antes de empezar con la inteligencia en sí misma, os voy a decir cómo se realizan el cociente intelectual o coeficiente. Se puede llamar cociente o coeficiente. Esto lo descubrieron unos franceses al principio del siglo XX. Consistía en... Ellos cogieron un grupo de personas y les hicieron unas pruebas determinadas, todas basadas en matemática. Cuando acabaron las pruebas, dijeron, el mejor de todos es este, y va a ser el 0 a partir, o sea, el 100 en inteligencia, en coeficiente de inteligencia sería el 100 a partir de ahora. Todos los que estén por encima de este será superior, todos los que estén por debajo de este serán inferior. Bueno, y así se ha aceptado, se ha basado y se ha estudiado la inteligencia históricamente, pero solamente estudia la inteligencia lógico-matemática. ¿Qué es la inteligencia? Yo, si queréis opinar, podéis hacerlo, ¿eh? Manel no, porque Manel está hoy mudo, pero los demás podéis opinar. No opináis. La inteligencia es importante, aunque yo he encontrado mucha gente que dicen que es un músculo del cerebro. La inteligencia no es un músculo, es una capacidad intelectual. Eso es una buenísima noticia. Ahora os diré por qué.
Es la capacidad de solucionar los problemas en base a todas las opciones que tiene la mente disponibles. Es decir, somos más inteligentes cuando solucionamos mejor los problemas, somos menos inteligentes cuando no los solucionamos tan bien. Con independencia de las opciones que haya disponibles a nuestro alcance. Contra más opciones haya, mejor. Por eso, una persona inteligente suele tener muchas opciones siempre para manejar. Hay varias variables. Bueno, he dicho con una buena noticia. La buena noticia es que es una capacidad mental. Al ser una capacidad intelectual, resulta que se puede educar. Esa es la buena noticia. Es decir, podemos ser más inteligentes si educamos nuestra inteligencia. Yo conocí una academia de PNL en Barcelona que preparaban para el test más rápido de inteligencia y normalmente tenían el campeón del mundo de mayor inteligencia, competían con diferentes países y era realmente muy interesante. Por ejemplo, un campeón del mundo de inteligencia te lee una guía telefónica y memoriza prácticamente todo lo que lee. Eso es impresionante, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué variables forman la inteligencia? Las variables que forman la inteligencia son la atención. Esto os lo enviaré después, ¿eh? Si queréis tomar notas bien, pero os lo envío después. La capacidad de observación. La memoria. La memoria es fundamental para la inteligencia. El aprendizaje, o yo diría más que el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje que tenemos cada uno. Las habilidades sociales, las habilidades profesionales, alguna más, que ya no detallo. Para tener un rendimiento adecuado de la inteligencia intervienen otras funciones como un estado emocional estable, una buena salud psicofísica y un nivel de activación normal. Esto en el mundo actual que vivimos va eliminando a personas inteligentes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sensación de estrés continua, con depresiones, con ansiedades. Claro, esto ya no, se elimina el estado emocional estable. Bueno, ahora voy a ir acabando ya lo de la inteligencia en sí misma, porque ahora lo último que viene es cómo podemos mejorar la inteligencia. Es una capacidad que tenemos que la podemos mejorar de diferentes maneras. La primera, comiendo chocolate. Hay un científico de Estados Unidos, que es Frank Messerly, del Hospital St. Luke's Roosevelt, que estudió a los premios Nobel que había de diferentes países. Y se dio cuenta que en los países en los que había más premios Nobel se comía más chocolate. Él después profundizó un poco más y se supone que es debido a los flavonoides que contiene el chocolate y a los antioxidantes que también están, igual que en el chocolate, en el vino. Tanto los flavonoides como los antioxidantes están también en el vino. Voy a hacer un inciso. Las personas que sufren migrañas se les recomienda no comer chocolate, queso, no beber vino, sobre todo vino tinto, vino negro, y se les recomienda no comer plátano. Estos productos, todos ellos tienen flavonoides y todos ellos tienen ese tipo de antioxidantes que puede generar migraña. Entonces, bueno, quizá la migraña va en contra de la inteligencia, no lo sabemos. Bueno, está claro que para mejorar la inteligencia hay que tener un buen nivel de ejercicio físico. Hay una cosa que las personas que hay aquí creo que la hacen, que es la meditación, que también nos mejora la inteligencia.
la meditación bien hecha. Es decir, esto lo he hablado yo con Miriam alguna vez, que si hacemos meditaciones guiadas ya va bien porque nos ayuda a trabajarlo. Pero yo siempre recomiendo meditaciones creadas por ti mismo, por ti misma, porque van mucho más enfocadas al corazón de tu problema que no lo que nos pueda decir cualquiera de los que hacen meditaciones y las publican en YouTube. Bueno, la meditación aumenta la densidad, hola Marta, de la corteza cerebral y el espesor de la materia, hola guapa, y el espesor de la materia gris en ciertas regiones del cerebro, todas vinculadas a la memoria. Aumenta los periodos de atención, la toma de decisiones y el aprendizaje. Una vez a la semana durante 4 años es muy significativa la meditación. Por lo tanto, las personas que lo hacéis cada día, es muchísimo más significativa la meditación. Modifica la frecuencia de las ondas cerebrales alfa, teta y delta, aportando una serie de beneficios como aumento de nuestra capacidad de creatividad y nuestro funcionamiento cognitivo. Esto, como a las que veo es a Miriam y a Ana, ¿estáis de acuerdo en que hacer meditación cada día nos mejora? Sí. Muy bien. En todos los niveles, ¿eh? Sí, ya lo sé. Todos los niveles que son físicos, psíquicos, la meditación ayuda. Y si te lo puedes permitir de hacerlo en contacto con la naturaleza, lo hablo Al aire, al aire libre, lo hablo por experiencia de hace unas cuantas semanas, la cosa cambia. Mira, yo tengo una seguidora muy amiga que vive en Vic, que es amante de la naturaleza por encima de todo. Y ella se va a abrazar árboles y a tumbarse en la hierba meditando. Es que si lo complementas con baños de bosque, baños de gong, con toda una serie de cosas. Baños de ríos, de esos ríos fríos que hay en los bosques. Aquí la especialista en gongs es la amiga Miriam, que se pega unos chutes con el gong, ¿verdad que sí? Bueno, otra forma de mejorar la inteligencia, práctica habitual de hacer pasatiempos. Cuando hablo de pasatiempos hablo de puzzles, se pueden ser físicos o pueden ser online. Yo hago todos los días como mínimo 5 puzzles online. Juegos tipo Mahjong, el Mahjong, que lo crearon los chinos, es un juego que desarrolla la inteligencia al máximo. Las sopas de letras, los crucigramas, los sudokus, bueno, todo tipo de pasatiempos de este tipo, de esta forma. Recomiendan para mejorar la inteligencia no simultanear tareas, es decir, los que somos multitarea perdemos mucho flujo al hacer la multitarea. Por supuesto, dormir adecuadamente, y se recomienda un mínimo de 6 horas por la noche y unos 20 minutos de siesta. Se mejora la inteligencia siendo zurdo. Esto yo no lo sabía, cuando en su momento lo leí, me quedé perplejo. Yo, vamos, he conocido personas ambidiestras, he conocido muchísimos, estamos en España, muchísimos diestros. Aquí en España, cuando era yo pequeño, cuando era un niño, el que salía zurdo, los profesores le corregían para que fuera diestro. Estaba mal visto ser zurdo. Claro, teníamos un régimen de derechas y me imagino que asimilaban la mano izquierda con las izquierdas. Me imagino, eso es una composición que me he hecho yo, ¿eh? Pero recuerdo, yo tenía un compañero que era zurdo y recuerdo cómo le modificaban continuamente que no escribiera con la izquierda, que escribiera con la derecha, hasta que se acostumbró. Bueno, en Estados Unidos hay mucho zurdo, hay muchísimos zurdos.
Pues es una de las cualidades para mejorar la inteligencia. Se mejora la inteligencia innovando mucho, la innovación. Eso que hace nuestra amiga Miriam cuando hace cosas nuevas y más y más y más. Eso es fantástico para la inteligencia. Pensar en positivo. Es que si yo no pienso, si soy pesimista, derrotista, tremendista, resulta que mi inteligencia se ve afectada. Hay que pensar siempre en positivo. Yo no sé qué es pensar en negativo, porque yo nunca he pensado en negativo. Muy importante la felicidad. Ser felices te ayuda a mejorar la inteligencia. Yo tengo una máxima mía propia que digo que soy feliz las 24 horas del día. Hay personas que me dicen, eso no puede ser. ¿Por qué? Lo prohíbe la Santa Madre Iglesia, quizá. Yo particularmente, que creo que esta mañana lo hablaba con Miriam por WhatsApp, que mis días son normales, ayer, vale, mis días son continuamente iguales unos a otros, pero es porque yo he puesto la felicidad por bandera y soy feliz continuamente. Es decir, llego al cenit de lo que puedo conseguir cada día. Un lenguaje correcto. Es más inteligente la persona que habla mejor. Por eso yo cuando digo esto me viene a la mente Antonio Gala. ¿Os acordáis de Antonio Gala? Qué bien hablaba. Y a mí, las personas que hablan bien, ya sabéis que tengo ese defecto, que las personas que hablan bien me cautivan. Y otra cosa, el último punto importante para mejorar la inteligencia es dedicarse a lo que te motiva. Bueno, aquí acabamos el apartado de inteligencia en sí misma. Y empezamos con Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples. Hello. Hola, Gris. Hola, guapa. Bueno, Howard Gardner nace en el año 1943 en Pensilvania. Por lo tanto, es estadounidense. Era psicólogo y neuropsicólogo. Yo creo que también hizo trabajos de psiquiatría, pero no estoy seguro, porque yo no tuve el gusto de conocerle. Él trabajó una cosa que entonces se trabajaba poco y que hoy en día hay hasta programas de televisión: el talento. Yo recuerdo cuando yo me presenté a MasterChef, la directora del casting, hablando con ella, que yo le dije, ¿esto que es un reality? Y dice, no. Esto es un talent show, fue el primer talent show que salió en España. Es un talent show. Es decir, nosotros nada más queremos gente con talento. Me dejó sorprendido porque yo no lo había oído nunca. Él estudió, en 1983 publicó un estudio sobre las inteligencias múltiples, que ahora vamos a desarrollar. Si él lo hubiera llamado talentos múltiples, no habría impactado. Es decir, a esas escuelas de psicología que os hablaba antes, que todo lo analizan y aceptan o no, si hubiera dicho la teoría de los talentos múltiples, no les hubiera encajado. No lo hubieran aceptado. Sin embargo, como inteligencias múltiples sí que lo aceptaron. Si él hubiera desarrollado los talentos múltiples, la inteligencia emocional como tal no se habría descubierto. La inteligencia emocional la descubrió Daniel Goleman, como os he dicho, que es otro psicólogo del que hablaré largo y tendido cuando llegue su momento. Howard Gardner entiende que la inteligencia es una capacidad cognitiva y no una propiedad innata y congénita. Es decir,
No somos inteligentes porque nuestro padre fuera inteligente o nuestra madre. No, 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 no. Yo, mira, en mi familia, en mi línea familiar, en cada generación hay algún superdotado. Pero no es un cromosoma que te genere la superdotación. No, no. Es una pura casualidad. Hay que desarrollarla, la inteligencia, como una destreza más. Es lo que antes os decía, la buena noticia es que al ser una capacidad se puede educar, pues es una destreza que se puede educar como tal. A ver, Howard Gardner decía que nuestra inteligencia tiene múltiples capacidades, todas ellas independientes entre sí, y esas capacidades son lo que conformó en su momento las inteligencias múltiples. Como he dicho al principio, él pensó, ¿cómo podemos decir que un compositor como, por ejemplo, Beethoven, no era inteligente? ¿Cómo podemos decir que Cervantes no era inteligente? ¿Cómo podemos decir que cualquiera de los premios Nobel que han salido hasta ahora no son inteligentes? Y sin embargo, no todos tenían un coeficiente intelectual adecuado. Y entonces eso empezó a estudiar, a estudiar, a estudiar. Entonces, la primera que él publicó como conocida fue la inteligencia lógico-matemática. La definió como la capacidad para entender las relaciones abstractas y argumentaciones lógicas de carácter complejo. Eso queda muy bonito, pero es un rollo. Es decir, saber desarrollar los problemas logísticos. Se utiliza esta inteligencia para problemas de lógica y de matemáticas. Es decir, que levante la mano el que sea buen matemático, que vaya muy bien en las matemáticas. Yo siempre. Y en mi familia no había matemáticos, había uno, pero no era cercano a mí. No había matemáticos con un desarrollo tremendo. Sin embargo, yo siempre se me anda muy bien las matemáticas. Las matemáticas, a ver, luego cuando desarrollé en su momento cálculo infinitesimal, derivadas, integrales y todo esto, ahí la matemática se me diluyó un poco porque es excesivamente complejo como para entenderlo. Porque todo se basa en la ciencia, en cosas científicas. A ver, la inteligencia lógico-matemática mide una capacidad exclusiva del hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora voy a hacer otro impasse de los que hago yo. Cuando hablábamos de que Gary Craig creó el tapping, él en las primeras rondas de tapping hacía movimientos de los ojos, tarareaba una canción y contaba números. Muy bien. Al tararear una canción, movía el hemisferio derecho, que es el que canta. Al decir series de números, decía 1, 2, 3, 4, 5, es el izquierdo. Porque el izquierdo se dedica a la matemática y el derecho a la innovación y creatividad. Esta inteligencia, la lógico-matemática, implica la capacidad de usar números eficazmente, analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicamente. Hay muchas personas que tienen esta capacidad. Un momento, no hace falta tener una sola inteligencia, ¿eh? Se pueden tener varias inteligencias al mismo tiempo, de las que vamos a detallar, y esta es una de ellas. Todos los científicos, todos los químicos, los físicos, los matemáticos, todos tienen desarrollada la inteligencia lógico-matemática. Vamos a hablar de capacidades que tienen las personas que utilizan este tipo de inteligencia. Disfrutan solucionando misterios. Por lo tanto,
Agatha Christie, me imagino que tenía la inteligencia lógico-matemática, porque era la reina del misterio. Trabajan con números y cálculos complejos. Yo recuerdo cuando yo iba a la compra con mi madre, que era muy pequeñito todavía, que el frutero o el carnicero apuntaba en un papel todos los precios de las cosas y empezaba a sumar y yo le decía, suma tanto, clavado, porque yo tengo mucha retención numérica en la cabeza. Sumo sin necesidad de 2 más 3, 5. Esta gente que tiene esta inteligencia realizan los trabajos organizando la información en tablas, es decir, utilizan hojas de cálculo de Excel fijo y hacen listas. Algún día tenemos que hablar de las listas, que yo al principio de hacer PNL hablaba de las listas, pero luego lo sustituí porque ya no era necesario. ¿Hacéis listas vosotras? Las que tengo aquí a la vista. Miriam, ¿haces listas? Uy, qué mal se te oye. No, no se te oye, no. Estás como Manel. Pues Ahora, es que me tengo que callar. venga, a ver, ¿haces listas? Espérate. ¿Ahora se me escucha? Sí. Eran los cascos. ¿Qué listas de qué? ¿De todo lo que sea? Listas de lo que sea. Sí, claro, yo hago listas, sí. Vale, muy bien. Perfecto. Tú, Ana, ya has dicho que sí con la cabeza. ¿Y Verónica hace listas? Es que yo no entiendo listas como que. Pues, por ejemplo, tienes una agenda, Ujú. usas un dietario. No exactamente. En listas lo único que hago es, sinceramente, si quiero conseguir, como yo trabajo con perritos, ya lo sabéis, o con animales, si quiero conseguir un comportamiento, empiezo a, este es el comportamiento que quiero conseguir y luego desarrollo, ¿cómo se dice? ¿Qué niveles tengo que poner? ¿Sabes? Haces Primero, listas. ok, de Tú acuerdo. vas a la compra Ya. Ujú. y haces alguna lista de lo que tienes que comprar o no. A la compra no. Bueno, podría ser. Tienes un teléfono móvil o celular Ujú. y ahí tienes los números guardados. Sí. Ujú. Es una lista. Ok. No sé si utilizas el calendar, Ya. Ujú. es una lista. Ok. Ujú. Sí. Pero yo os voy a proponer, ahora que estamos metidos en harina, creo que esto Ana ya lo hizo una vez anteriormente. Que hagáis una lista de vuestras virtudes y vuestros defectos. Tú también lo hiciste, Miriam, como una escopeta. Lo hiciste. Lo comenté y le faltó tiempo para pedirlo. A ver, la lista de las virtudes la sabéis vos, cada uno sabe las virtudes que tiene. ¿Por qué? Porque se han cansado de repetirnos históricamente qué bien haces esto, qué bien haces lo otro, hoy qué bien te expresas, qué bien escribes, lo que sea. Qué bien cuidas a los perritos. Entonces las virtudes más o menos las sabemos. Pero ¿y los defectos? Los defectos no los sabemos. Porque nosotros cuando cometemos un defecto, normalmente creemos que es algo correcto. El famoso mapa de la PNL, que las personas hacen las cosas creyendo que lo hacen correcto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Sigue Val contigo, Verónica? ¿Quién? Val. Ah, sí, estás viendo la tele con su perrita. Bueno, pues a Val, por ejemplo, cuando quieras, no impetuosamente, le dices, dime, por favor, Val, qué defectos ves en mí. 2 o 3, nada más, ¿eh? Sin enfadaros, sin discutir, sin decir, ¡hala!
Que yo soy así, no, no me lo creo. No, 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 no. Aceptando todo lo que te diga Ujú, y lo apuntas. Y luego lo preguntas, por ejemplo, a tu madre ujú, y a tu otra hermana ujú. Ok. Ujú. y a tu pareja. Lo prometo, lo preguntaré. Y entonces en esto harás un resumen Ujú, de lo que los demás ven como un defecto en ti. ok. Ujú, Yo ahora que se trabaja mucho con los currículums y las selecciones de personal, una pregunta típica que te dicen en una entrevista de trabajo es, dime 3 defectos que crees que tengas. Pues hay que decir 3 virtudes disfrazándolas de defecto. Por ejemplo, Vero no podría decir que es puntual, porque nunca llega a la hora. Pero podría decir, soy muy responsable en las cosas que hago. Y eso, que teóricamente es una virtud, se convierte en un defecto porque me hace sentir mal. Y en esa línea todo. Bueno, vamos a seguir con la inteligencia lógico-matemática. Estas personas que tienen esta inteligencia son buenos arreglando ordenadores. O sea, Miriam, tu marido, el Gerard, tiene esta inteligencia. Tendrá otras, pero tiene esta fijo. Hacen rompecabezas de ingenio y lógica. Todas las personas que hagan correctamente el cubo de Rubik tienen inteligencia lógico-matemática. Suelen ser personas que juegan a videojuegos. Recuerdan las soluciones numéricas muy fácilmente. Normalmente tienen facilidad para hacer y recordar los resultados estadísticos. Esto me viene a la memoria, me viene cuando aquí en España empezaron las elecciones democráticas, que yo me acordaba de todas las estadísticas que habían hecho y que habían publicado. Y yo decía, pero, ¿qué más me da? Si yo voy a votar al que voy a votar. Pero me acordaba. Bueno, porque yo sé que tengo inteligencia lógica, mi coeficiente intelectual es muy alto, entonces sé que tengo inteligencia lógico-matemática. Estas personas saben realizar afirmaciones y proposiciones. Detectan y saben continuar series numéricas por complejas que éstas sean. Es decir, son los famosos exámenes psicotécnicos que te ponen series numéricas. Saben realizar cálculos mentales con mucha agilidad y rapidez. Bueno, ya tengo definido quién son estas personas y ahora tengo un grupo de profesiones, de profesionales que pueden tener este tipo de inteligencia. Matemáticos, científicos, ingenieros, por supuestísimo los astronautas, los astrofísicos, los contables y la gente que se dedica a logística. Bueno, vamos a empezar con otra inteligencia de las múltiples de Howard Gardner. La inteligencia lingüística. Hoy ya sabemos que Ana ha hecho los deberes. ¿La tienes ahí también, la lingüística? Cuando hablamos de inteligencia lingüística, ya de momento, porque no podemos evitarlo, nos vienen a la mente imágenes, escenas, personajes, personas que saben manejar la inteligencia lingüística. A mí, por ejemplo, me viene un primo mío, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en gramática. Está claro que él tiene que utilizar bien la inteligencia lingüística. Es la capacidad de utilizar las palabras de una manera efectiva, ya sea al hablarlas como al escribirlas, con una capacidad de construir párrafos hablados. Había un monologuista
que murió, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas tú, Ana? Actuaba mucho por Barcelona. Que empezaba a hablar y le tenían que cortar al cabo de un par de otros 3 horas, porque no paraba. Pero además hablaba lógicamente. No es fue el que hizo Máquina Baja, la película. Y lo hacía lógicamente. Entonces, en nuestra época, Ana, que yo soy más viejo que tú, pero tú creo que le llegaste a conocer, había uno que se llamaba García Sanchís. Pues era un monologuista que construían las frases perfectas. Es decir, esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y también es una capacidad de utilizar el lenguaje para lograr éxito en cualquier cosa. Incluye la habilidad en el uso de sintaxis, fonética, semántica y otros usos pragmáticos del lenguaje. Esta es la inteligencia más reconocida en la enseñanza. Luis, ¿puede ser que digas Andrés Pajares? Porque es el que No. aparece. También hizo Máquina Baja, pero había otro. No era Andrés Pajares. Que Andrés Pajares también tenía tiene una elocuencia tremenda. Ahora ya últimamente ha perdido la chispa, pero al principio por ejemplo, cuando trabajaba con Esteso, Pajares y Esteso, tenían una elocuencia los dos tremenda. Por ejemplo, un gran trabajador de la semántica era Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria era tremendo. Este que dices que era catalán. Creo que era catalán, pero no vivía en Cataluña. Hay el Carles Canut No, y el Llàtzer Escarceller. no. Era un monologuista que está muerto, ¿eh? Pero como has dicho Máquina Baja, por eso lo estaba mirando. No aparece nadie más, ¿eh? Bueno, ya lo buscaré y os lo diré, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacía espectáculos en el Teatro Victoria, en el Paralelo de Barcelona. Hacía espectáculos que duraban horas y no paraba de hablar. Pum, 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 pum. El Rubianes. Ese, Pepe Rubianes. Llevo un montón de rato diciendo, será ese, pero no lo voy a decir porque no será. Ese fue en una de las películas de Máquina Baja, hizo de Máquina Baja él. Sí, seguro, porque yo lo he visto, segurísimo. Bueno, vamos a avanzar. Los maestros, los profesores, son todos grandes oradores, porque imaginaos, por hacer la situación del lugar, una clase llena de niños o adolescentes y el maestro impartiendo cultura. Vaya situación. ¿Tú te imaginas, Vero, con tus perritos, rodeada de tus perritos, dándoles cultura a los perritos? También los profesores de lengua lo utilizan muchísimo esta inteligencia, porque esta inteligencia abarca leer, escribir, escuchar y hablar. Las personas que destacan en esta inteligencia dan la sensación de ser muy naturales cuando explican, cuando enseñan o persuaden, porque su precisión a la hora de utilizar el lenguaje es muy alta. Prefieren pasar el tiempo leyendo, contando cuentos o chistes, viendo películas, escribiendo en un diario, creando obras, escribiendo poemas, aprendiendo lenguas extranjeras, jugando a juegos de palabras o investigando. Ahora que después de leer todo esto, me viene a la mente los que escriben poemas. ¿No veis complicado escribir un poema bueno?
Sin embargo, esa mente que lo ha escrito, le fluyen las palabras, le van fluyendo continuamente sin parar para componer los párrafos que luego es el poema maravilloso. No sabéis de quién me acuerdo ahora mismo. Me estoy acordando de don Ramón de Campoamor, aquel que escribió: nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Para componer ese verso hay que ser muy creativo. Y ese verso es una parte pequeña de una gran poesía. Vamos a ver, ¿quién son los que destacan en esta inteligencia? Los abogados. Si veis películas o series que salen abogados, qué verborrea tienen, madre mía. Pero bueno, es que si vais al juzgado y los veis, los juicios, ocurre lo mismo. Los escritores, porque además esta inteligencia, aparte de utilizar bien las palabras, lleva una parte de inventiva, de creación. Los poetas, los maestros, los locutores o presentadores, los cómicos, los oradores y los políticos. Yo aquí añadiría una profesión, los sacerdotes, que parece que comen lengua. Mira, estaba viendo ayer una serie con mi mujer y era una iglesia que debía ser evangelista en Estados Unidos. Bueno, allí no hacían nada más que moverse y cantar, y mientras que el párroco, el predicador, iba sermoneándoles a todos con una elocuencia tremenda. Como sabía que íbamos a hablar hoy de esto, pensaba yo, madre mía, qué desarrollo de inteligencia lingüística. A ver, vamos a ver ahora las habilidades claras que nos da la inteligencia lingüística. Describes imágenes o situaciones perfectamente. La narración, sea cual sea, en todas sus facetas. Las reflexiones internas, que eso es muy importante porque yo siempre os he dicho que el lenguaje es hacia afuera o hacia adentro. Es exactamente lo mismo. Saber leer textos marcando las partes más interesantes y sabiendo resumirlas. Yo esto nunca lo he sabido hacer. Creo que tengo parte de esta inteligencia, pero yo no he sabido eso de remarcar con un fosforescente de esos las partes más interesantes de un libro. No se me ha dado nunca bien. Quizá porque no me han enseñado, ¿eh? Eso seguramente, si me hubieran enseñado cuando era pequeño, como a mi hija se lo enseñaron, lo habría hecho, pero como no me lo enseñaron, una mejora rápida del lenguaje, una posibilidad de aprender nuevos idiomas. La gente que trabaja esta inteligencia y otra que os diré a continuación, tiene mucha facilidad para aprender idiomas. Y tiene mucha facilidad para hacer comparaciones. Siguiente inteligencia. Viene la inteligencia musical. Yo creo que aquí no habría mucho que explicar, pero bueno, es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresarse mediante formas musicales. Es decir, las personas que tienen inteligencia musical, como por ejemplo Pablo López, como por ejemplo Antonio Orozco, como por ejemplo Vanessa Martín, Malú, son gente que tiene facilidad para expresarse musicalmente, en una faceta o en otra. Es decir, pueden ser composición de canciones, escribir música o puede ser cantar. Como he dicho antes, esta inteligencia ayuda muchísimo a aprender idiomas. Quien tiene mucha inteligencia musical tiene mucha facilidad para aprender idiomas. Permite cantar en todas las facetas musicales, tocar instrumentos, dirigir grupos u orquestas,
y componer música o canto en sus diferentes géneros o especialidades. Tiene un paralelismo muy grande con la inteligencia lingüística. Lo que pasa es que la lingüística es de la fonética, de la sintaxis, y esta es de la música. Las personas que tienen esta inteligencia tienen sensibilidad al ritmo, cadencias, tono y timbre, sonidos de la naturaleza y medio ambiente. Yo os voy a contar una parte de mí de cuando era joven. Yo imitaba a todos los cantantes que había famosos en aquel momento y lo hacía bastante bien. Hoy en día no puedo porque ya no tengo voz. ¿Eso significa haber tenido inteligencia musical? Sí, porque le daba la entonación a las canciones la misma que le daba el autor original. Y entonces era porque me expresaba musicalmente correctamente. A ver si... Es la inteligencia de los amantes de la música, como son compositores, cantantes, ingenieros de sonido, músicos o profesores de música. Los profesores de música tienen una inteligencia musical bárbara. Tiene varias habilidades conocidas y que se pueden mejorar con la inteligencia musical. Una gran sensibilidad a la hora de reconocer o determinar un ritmo, un sonido, un instrumento o una tonalidad de voz. Yo diría, me voy a quedar con una gran sensibilidad, porque todas las personas que se dedican a la música son hipersensibles a todo lo que ocurre. Como decíamos antes con la meditación, en todos los ámbitos, pues lo mismo. Una facilidad asombrosa para leer composiciones musicales, sabiendo cómo cambiar notas de manera que el ritmo pueda ganar en calidad. Yo soy muy amante de ver el programa La Voz. Cuando participa Pablo López, lo veo perfectamente cómo Pablo López tiene una capacidad tremenda. Para mí es el ejemplo número uno. Tiene una capacidad tremenda para convertir todo en música. Una increíble facilidad para poder plasmar estados emocionales a través de la música. Ejemplo, esto está muy interesante. Una emoción, vamos a poner una emoción como de las 6 básicas, 5 son, diríamos, negativas. Vamos a poner, por ejemplo, la ira. Me estoy cabreando, me voy a cabrear, esto no funciona así, este enojo me puede... Yo creo, estoy convencido de que calmaríamos la ira o el miedo. Ya sabéis que yo cuando hablo de estados emocionales, que llegaremos en su momento, os digo siempre, bailar, cantar, tocar palmas, dar saltos, hacer ejercicio físico. Cantando se espantan muchísimos males. Es un refrán hecho, el que canta su mal espanta, pero yo estoy convencido. Me viene a la mente pero no es de esta sesión, un cuento que incluía cántico, pero no, ya lo contaré cuando llegue el momento. Esta gente tiene una enorme capacidad para saber distinguir los diferentes estilos musicales. Es decir, rápidamente saben si estás hablando de jazz, de soul, de un ritmo pop caribeño, un reggaetón, un vallenato, que ahora está de moda el vallenato. ¿Qué ritmo se utiliza en Bolivia? Marta, ¿lo sabes tú? Y por último, saben, tienen una facilidad tremenda para hacer melodías con instrumentos simples solo mediante ruido armónico. Es decir, yo recuerdo una vez que cuando fui al seminario de Robert Dills, se llamaba Salir de la caja.
éramos 250 personas. Nos reunimos todas en un corro alrededor de las que llevaban el tema y cada uno iba diciendo algo y de pronto uno que estaba sentado estaba sentado en una caja armónica y empezó a tocar la caja. Y otra, que eso estaba montado, empezó a cantar, cantaba jazz. Era espectacular, fue maravilloso. Es decir, la facilidad que tenían para hacer notas musicales a partir de cero fue tremendo. A mí me emocionó. Si pensáis que yo no me emociono, estáis equivocadas, ¿eh? Yo también me emociono. Bueno, ahora viene una inteligencia que es muy importante. Yo estoy convencido que yo la tengo y que es una inteligencia que se llama espacial. Es la capacidad de ver espacialmente objetos en sus verdaderas dimensiones. Abarca la capacidad de formar e imaginar aspectos como son color, líneas, formas y dibujos de 2 o 3 dimensiones. También abarca el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. ¿Alguna vez habéis en vuestra mente, habéis soñado o habéis visto el yin yang? Es una capacidad espacial. O el Big Bang. Dime, O la Ana. energía. Bueno, la energía se puede sentir o ver. Sí, llevas razón. Se puede ver. O por ejemplo, imaginarte otra galaxia. Me podréis decir con toda la razón. Si no conocemos la nuestra, ¿cómo vamos a imaginarnos otra? Pues muy sencillo, porque estamos haciendo un ejercicio de imaginación. Las personas que tienen inteligencia espacial es recordar fotos, objetos, en lugar de las palabras. Se fijan en los tipos de coches, bicicletas, ropa, pelo. Voy a ir despacio porque digo muchas cosas. Son gente que se fija en bicicletas, coches, motos, aviones, tipo de pelo que llevas, tipo de cabello que llevas, tipo de ropa con la que te vistes. Son capaces de pensar en imágenes y fotografías, no solo visualizarlas, sino también diseñarlas y dibujarlas. Por lo tanto, ya llegaremos después, los diseñadores gráficos, está claro que tienen inteligencia espacial. Esta gente prefiere pasar el tiempo dibujando, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Son felices con un lápiz en la mano y son capaces de sacar maravillosas construcciones gráficas de cualquier cosa. Mira, me ha venido a la mente, no lo hemos hecho en PNL en esta sesión, me ha venido a la mente los canales sensoriales. ¿Recuerdas algo de ello, Miriam? Si no lo recuerdo, no pasa nada, no te estoy examinando. Resulta que las personas que son, por ejemplo, Las sensitivas, las visuales, sensitivas, una, ¿eh? Los canales, ¿era eso? los sensitivos no son. ¿Cómo no? Cinestésicos, Sensoriales. visuales, auditivos y cinestésicos. Ah, kinestésico, vale, vale. Pues eso Bueno, lo pongo yo con los que sienten. pues un cinestésico está con por ejemplo, como yo ahora con los auriculares en la mano, y de vez en cuando me veríais olerlos. ¿Por qué? Porque el auricular lo está tocando con los dedos, nuestros dedos, si los olemos profundamente, huelen,
y se queda impregnado en los auriculares. Lo hacen con el rotulador, con el bolígrafo, con el lápiz. Es decir, si tienen no tienen nada que ver inteligencia espacial y además son cinestésicos, seguramente estarán con el lápiz dibujando y oliéndolo. Además, estos son de los que cuando desenfundan un rotulador de estos permanentes, le quitan la tapa, les gusta oler, que huele a disolvente, el rotulador permanente. Por ejemplo, no sé si los habéis tenido en vuestro círculo de alguno, personas que antes de comer, antes de meterse la comida en la boca, tienen que olerla para luego masticarla. Pues eso es espectacular. A mí me llamó la atención de siempre y cuando estudié PNL me di cuenta que eran cinestésicos. Hay personas, y ya sé que lo que voy a hacer no es correcto, que se rascan el oído y luego, esto fijaros, porque si no prestáis observación, no lo vais a ver. Porque pasan como gestos normales. Luego, cuando creen que no les mira nadie, se huelen el dedo. ¿Veis los niños pequeños que se sacan un moquillo y lo miran? Pues algo parecido. Bueno, voy a seguir. Vamos a ver las características más importantes que definen a este tipo de personas. Perciben la realidad sabiendo apreciar tamaños, direcciones y variaciones espaciales. Pueden reproducir mentalmente cualquier objeto que han observado previamente. Son capaces de reconocer cualquier objeto en sus diferentes circunstancias de entorno. Pueden identificar cualquier imagen, ya que se quedan fijas en su mente. Eso de las imágenes, Miriam, ¿te acuerdas de ello? En PNL hay el apartado de los canales sensoriales, que según cómo mueven los ojos, si el que está delante de ti sabe determinarlo, sabe si es verdad o es mentira. Sí. Que era lo de... Sí. Mirad, esta gente tiene capacidad de anticiparse a un cambio espacial. Es decir, tiene la capacidad de saber cómo cambia el espacio ante posibles cambios de los diferentes elementos. Ahora me acuerdo, me ha venido a la mente lo de la energía, que decía Sana. Cuando ves la energía, cuando la detectas, cuando la trabajas, simplemente por un movimiento de la energía sabes que va a cambiar el entorno. Yo lo experimento cada noche. Sí, Ya lo sabes. sí. Saben describir similitudes entre elementos aunque estén en diferentes circunstancias. Es decir, saben decirte si un cilindro es similar a una pirámide, aunque la pirámide esté en Egipto y el cilindro esté en el aire. Tienen capacidad de poder ver desde diferentes ángulos el espacio, las situaciones, de manera que pueden establecer un orden simplemente imaginando el entorno. Esta gente suelen ser arquitectos, decoradores, pilotos, navegantes, jugadores de ajedrez. El jugador de ajedrez tiene que tener la estrategia muy clara y es mediante la inteligencia espacial. Los cirujanos, porque cuando un cirujano te abre, tiene que saber cómo va colocado cada uno de los órganos, vísceras o elementos que abre. Artistas, pintores, artistas gráficos, escultores y los diseñadores de videojuegos. Esto hace siglo XX. Sí. Una pregunta, entonces, ¿dónde pondrías a los terapeutas energéticos? ¿En qué grupo los pondrías? ¿En este? De momento en este. Vale, gracias. De momento. Hay más. A mediados del siglo XX se opinaba que esta inteligencia era
una capacidad única de hombres. Pero actualmente salen más arquitectas que arquitectos, salen más aparejadoras que aparejadores y muchísimas más decoradoras. Es decir, eso es una falacia. Yo sé que hay el refrán que dice: una mujer no sabe leer un mapa y un hombre no sabe hacer varias cosas a la vez, pero no es cierto. Yo me considero hombre y hago varias cosas a la vez y conozco mujeres que saben leer los mapas. La inteligencia espacial es una de las inteligencias que más se puede mejorar haciendo entrenamiento específico. Es decir, con dibujo técnico, con especificaciones gráficas, se puede mejorar mucho la inteligencia espacial. Bueno, voy a dar por acabado hoy. Nos quedan la cinestésica corporal, la interpersonal, que también es de terapeutas, la intrapersonal y la naturista o naturalista. Y la última, que no está aceptada, que es la existencial, espiritual o mística, también la tocaremos aquí. Bueno, voy a cortar la grabación